En el condado de Michigan, en Almore Grove, se yergue imponente una mansión que fue construida en el siglo XVIII. Aunque en su época fue un símbolo de opulencia y grandeza, en la actualidad yace abandonada, envuelta en un manto de misterio y terror. Nadie se atreve a pasar la noche dentro de sus muros, pues los rumores que circulan sobre ella son tan oscuros como la noche misma. Cuentan las leyendas que los tres únicos dueños de la propiedad fueron malvados sin igual, personas cuyas almas se corrompieron por la ambición y la maldad. Se dice que sus espíritus aún vagan por los pasillos de la mansión, sedientos de venganza y dispuestos a hacer pagar a cualquier intruso que se atreva a profanar su morada. Los lugareños susurran entre ellos que si alguien entra en la hacienda, no vuelve a salir con vida. Los valientes que se aventuraron a desafiar la prohibición de las autoridades del condado y explorar la mansión nunca más fueron vistos, alimentando así la leyenda de que en ese lugar el mal es muy real y letal. Ante el peligro inminente que representa la mansión, las autoridades han prohibido estrictamente el ingreso al lugar, en un intento desesperado por proteger a los habitantes de Almore Grove de las fuerzas oscuras que allí habitan. Sin embargo, algunos todavía se sienten atraídos por la curiosidad o la bravuconería, ignorando las advertencias y arriesgándose a un destino incierto en las sombras de la mansión maldita. A lo largo de los años, numerosas personas han intentado desentrañar el enigma que rodea este lugar misterioso, solo para encontrarse con consecuencias nefastas. Desde los años 70, cuando los informes de desapariciones comenzaron a ser más frecuentes, hasta la actualidad, cientos de personas han desaparecido en Almore Grove sin dejar rastro alguno. Los registros policiales de décadas anteriores están repletos de casos sin resolver y de informes sobre individuos que entraron en la mansión y nunca regresaron. Estos informes alimentan los rumores y las leyendas que rodean a la lúgubre propiedad, convirtiéndola en un lugar temido y evitado por los habitantes de la zona. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por investigar estas desapariciones y descifrar el misterio de Almore Grove, el velo de oscuridad que envuelve la mansión parece resistirse a ser levantado. Cada intento de resolver el enigma solo parece aumentar la cantidad de víctimas que caen en las garras de la maldición que yace sobre la propiedad, creando así un ciclo interminable de tragedia y misterio. Durante la Guerra de Secesión, la historia de la mansión en Almore Grove se remonta a tiempos aún más oscuros. La propiedad fue adquirida por un adinerado burgués de la colonia británica, cuya riqueza le otorgaba un poder absoluto sobre sus dominios. Sin embargo, detrás de la fachada de respetabilidad y opulencia se escondía un individuo de carácter violento y sádico, con inclinaciones psicopáticas que horrorizaban incluso a aquellos que lo rodeaban. Se decía que este hombre despiadado no solo era un propietario de esclavos, sino que también abusaba de su servidumbre de maneras atroces. Los relatos hablaban de noches de terror en las que los gritos de los esclavos y sirvientes resonaban por toda la mansión, mientras él ejercía su poder de manera despiadada y sin remordimientos. Los rumores de los horrores que ocurrían en la propiedad se extendieron rápidamente entre los lugareños, pero el poder y la influencia del propietario eran tales que nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Sin embargo, a medida que la guerra se intensificaba y los vientos del cambio comenzaban a soplar, algunos empezaron a conspirar en secreto para poner fin a la tiranía de este hombre despiadado y liberar a los cautivos que sufrían bajo su yugo. La historia de la mansión durante la Guerra de Secesión arroja una luz aún más sombría sobre su pasado, revelando los horrores ocultos que yacen bajo su fachada de grandeza. Los eventos de aquellos tiempos turbulentos continúan resonando en los oscuros pasillos de Almore Grove, dejando un legado de dolor y sufrimiento que perdura hasta el día de hoy. Después de la muerte del propietario sádico, la propiedad permaneció deshabitada y envuelta en una aura de misterio durante un tiempo. Sin embargo, la mansión finalmente encontró un nuevo dueño en la figura de un oficial militar de alto rango. A pesar de los rumores que rodeaban a Almore Grove, este oficial decidió adquirir la propiedad, quizás atraído por su historia o simplemente por su impresionante arquitectura. Lo que nadie sabía en ese momento era que este oficial tenía sus propios secretos oscuros.
Durante años se dedicó al comercio de armas, colaborando estrechamente con el señor Winchester en actividades ilícitas y peligrosas. Bajo la apariencia de respetabilidad y autoridad, este individuo continuó con los horrores que habían marcado la historia de Almore Grove. Los asesinatos cometidos por este oficial fueron numerosos y brutales, pero siempre se mantuvo en las sombras, sin dejar rastro que lo incriminara. La gente de Almore Grove susurraba entre ellos sobre los terribles crímenes que ocurrían en la mansión, pero nunca se atrevían a señalar al responsable. Sin embargo, la verdad finalmente salió a la luz en un día fatídico. El oficial militar fue encontrado ahorcado en una de las habitaciones de la propiedad, poniendo fin a su reinado de terror. Aunque su muerte fue oficialmente catalogada como un suicidio, muchos en la comunidad sospechaban que había encontrado su merecido castigo por sus horrendos crímenes. En la misteriosa historia de la propiedad, el último propietario emerge como una figura enigmática y perturbadora. Un hombre de negocios en la industria metalúrgica, cuya fortuna se tejió en un tapiz de rumores y leyendas sombrías. Se decía que había adquirido la propiedad a un costo ínfimo, una ganga que nadie más se atrevía a tocar, debido a los susurros que envolvían su historia. Este hombre, cuyo nombre apenas se susurra en voz baja por temor a invocar su presencia, era conocido por su carácter frío y despiadado. Su mirada, helada como el acero, parecía atravesar las almas de aquellos que tenían el desafortunado encuentro de cruzar su camino. Durante las siniestras fiestas organizadas en la propiedad, los invitados desaparecían misteriosamente sin dejar rastro. Algunos susurraban que eran envenenados por los manjares servidos en las mesas, mientras otros aseguraban haber escuchado gritos de agonía que resonaban entre los pasillos de la mansión. La verdad detrás de estas desapariciones nunca fue descubierta, ya que cualquier intento de investigación era sofocado por la influencia y los recursos del propietario. El propietario, envuelto en un aura de misterio y malevolencia, presidía estas festividades macabras con una sonrisa fría y los ojos llenos de malicia. Sus motivaciones permanecían en la oscuridad, ocultas bajo capas de secretos y engaños. Su muerte en el 58 marcó el fin de una era de terror, pero el legado de horror y oscuridad que dejó atrás sigue envolviendo la propiedad en un aura de temor y fascinación. Los susurros de las almas perdidas aún parecen susurrar entre los muros, recordando los horrores que tuvieron lugar en aquel lugar olvidado por el tiempo. La propiedad ha permanecido abandonada durante más de medio siglo, un monumento sombrío al pasado oscuro que la envuelve. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por prohibir su venta y evitar su exploración, la curiosidad y el morbo continúan atrayendo a los intrépidos y los temerarios por igual. La presencia policial en las cercanías es casi inexistente, ya que incluso los agentes más valientes se estremecen ante la idea de patrullar los terrenos. Los rumores de presencias espectrales y sucesos inexplicables han generado un aura de miedo que ahuyenta incluso a los más decididos defensores de la ley. Los habitantes de la localidad, que han sido testigos mudos de las desgracias que han ocurrido en la propiedad, advierten vehementemente a cualquier alma valiente que se atreva a cruzar sus umbrales. Sus advertencias resuenan en los oídos de los curiosos, recordándoles que la oscuridad que habita en la mansión no perdona a los intrusos. Aunque el tiempo pasa y las historias se desvanecen, la mansión sigue en pie como un recordatorio sombrío de los horrores que yacen ocultos en su interior. ¿Te atreverías a entrar a explorar este lugar sabiendo que es peligroso?